imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, oh no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado. Soy el apóstol Walter Jiménez, saludándole desde la hermosa ciudad de Fort Myers, Florida, una zona caliente. Estamos a 2 horas y media de Miami y estamos a 3 horas de Orlando. Estamos entrando ya a lo que es el otoño, pero igual hace un calor bastante interesante. Estamos en unos 28, 30 grados y este mes de septiembre es un mes de cambio. Es un mes de cambio, mes 9 de este año 2013. Y sabes que cada vez que entro al mes 9, a mí me impacta porque me hace recordar en los tiempos que estamos viviendo. Y el 9 a mí me emociona porque es un número, particularmente para mí, de mucha bendición. Es el 9, bíblicamente hablando, son 9 frutos del Espíritu y son los 9 dones del Espíritu. Y he entendido que para aquellos que quieren caminar en la sobrenaturalidad, aquellos que quieren vivir lo sobrenatural, si tú no entiendes el concepto de lo importante que es tener una relación con el Espíritu Santo, y que Jesús les dijo a los discípulos: no me empiecen nada hasta que no caiga el Espíritu Santo sobre vosotros. Inclusive Jesús le había soplado, pero aún así necesitaban la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Necesitaban más que una manifestación, necesitaban esa fusión de su espíritu con el espíritu de Dios, juntarse y que la persona de Dios viva dentro nuestro para poder caminar en lo sobrenatural y moverse en la sobrenaturalidad. Y cuando hablamos de tener una relación con el Espíritu de Dios, te establece la rama de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Número 1, el Espíritu de Dios desarrolla los frutos. Los frutos tienen que ver mucho con el carácter. Si tú quieres ver a una persona, simplemente vela cómo actúa, cómo se mueve, la forma que habla, la forma que se dirige. Y cuando tú ves que la persona no tiene los frutos del Espíritu, es una persona carnal. No tienes que ser muy profeta, viri. Simplemente ves la forma que se manifiesta las cosas de Dios, el respeto, el amor, la paciencia, la benignidad, todas las características que fluyen por intermedio del Espíritu de Dios en los dones, en los frutos. Pero ese es otro tema. Te quiero hablar de los dones, en la sobrenaturalidad de Dios, y te hablo de los dones porque hoy estamos en el mes 9, en este mes apasionante del reino de Dios, y quiero que empieces a caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Para eso vamos a tener que leer 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, nos empieza a hablar sobre los dones del Espíritu. Quiero tocar contigo el verso 1 y después quiero saltar al verso 4. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 12. No quiero, escuche bien esto, no quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales. Hay gente que quiere caminar sobrenaturalmente y no entiende que la única forma de caminar en lo sobrenatural es tener una relación con el Espíritu Santo. Por eso quiero borrar esa ignorancia que por mucho tiempo el pueblo de Dios ha tenido en cuanto al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dice, no quiero, esta palabra no quiero es definitiva. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero es un no definitivo. No podemos ser hijos de Dios sin tener conocimiento de lo que son los dones del Espíritu, de dónde vienen, qué producen, qué es lo que quiere hacer en nosotros, cómo podemos alcanzarlo, cómo podemos lograrlo. La única forma de lograrlo es por intermedio del Espíritu Santo. Los dones no se compran, los dones no se pueden pagar con dinero, los dones fluyen de una relación directa al Espíritu Santo y vamos a leerlo más adelante. Él decide qué darte y qué no darte. No tiene nada que ver la predicación del pastor, del apóstol, no tiene que ver la unción que se manifiesta en una reunión, tiene que ver tu relación con el Espíritu Santo. Una relación certera y concreta con el Espíritu de Dios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una de las armas poderosas que el enemigo usa para destruir la supernaturalidad en tu vida es la ignorancia. No podemos ser ignorantes. Tú puedes tomar la ignorancia en dos sentidos. Número uno, tenemos que saber que la ignorancia es un verbo continuo, es un verbo. El verbo es una acción. La ignorancia es un estar continuo de acción. Nosotros vivimos en ignorancia porque queremos, porque no dedicamos el tiempo en prepararnos, en estudiar lo que nos interesa. Si yo quiero caminar la sobrenaturalidad de Dios, quiero moverme en lo sobrenatural de Dios, tengo que preparar, tengo que estudiar acerca de lo sobrenatural, cómo Jesús logró esto, cómo los discípulos caminaron en esta dimensión de reino, poder y gloria, cómo rompieron todas las estructuras, teniendo una relación con el Espíritu Santo. Jesús no empezó su ministerio sin que el Espíritu Santo venga sobre él. Los discípulos no empezaron su ministerio sin ser lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿qué nos hace diferente a nosotros? Aceptar a Cristo es el primer paso, pero ser lleno de la plenitud de Dios, ser lleno del Espíritu Santo de Dios es teniendo una relación con el Espíritu, orando, clamando, hablando con el Espíritu Santo. Aceptar que es una persona y que necesitamos de Él para caminar en lo sobrenatural. Más nosotros los que estamos en el ministerio, más nosotros los que ministramos a otras personas, que necesitamos el Espíritu Santo para que desarrolle los frutos, el carácter, cómo debemos tratar a los demás, cómo movernos hacia los demás, y los dones que son aquellos que te muestran la sobrenaturalidad, que ya vamos a ver más adelante qué son los dones del Espíritu. Uno por uno son 9, y vamos a estudiar sobre eso y vamos a hablar sobre eso. Pero la Biblia dice, empieza hablando de esto y dice, no quiero que ignores. O sea, él está diciendo el apóstol Pablo, no seamos ignorantes en los dones espirituales. Cuando entiendo que la ignorancia es un verbo, es una posición que yo decido estar, es un lugar donde yo camino, es un lugar donde yo voy posponiendo, porque lo que mata la ignorancia es el conocimiento. Al tener el conocimiento tú puedes tener acceso. Cuando tú conoces cómo algo funciona, tú puedes hacerlo trabajar en tu vida. Tienes que tener el anhelo de conocer. La ignorancia viene del no saber. La ignorancia viene de no tener ese deseo de querer saber. Por eso espero que en ti esté el deseo de querer caminar en lo sobrenatural. Eso va a hacer que le pongas un ultimátum a tu ignorancia, o a mi ignorancia, la ignorancia que por mucho tiempo hemos tenido en la iglesia. Es una ignorancia total a lo que es el mover de lo sobrenatural de Dios. Y poder vivir y disfrutar de lo sobrenatural de Dios que está con el Espíritu Santo trabajando dentro de nuestro. Por eso dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entendamos que la ignorancia es un no saber. Entendamos que la ignorancia es una ausencia de conocimiento. Entendamos también que el movernos en una ignorancia nos quita valor y nos quita escala espiritual. Porque cuando tú más conoces, tú tienes más acceso a las cosas de Dios.
En cuanto tú más sabes de Dios, sabes qué es lo poderoso que Él puede hacer sobre tu vida. Y puedes activar eso poderoso de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento, tú vives en un nivel bajo de las dimensiones de Dios. Cuando tú no te preocupas en conocer sobre Dios, sobre el Espíritu de Dios, sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sus funciones, maneras y formas, cómo ellos pueden fluir sobre tu vida, entonces te estás poniendo en una escala espiritual menor que otros. Y no es porque te quieras sentir menos, pero tú tienes que activar la sobrenatural de Dios conociendo acerca de los dones y conociendo a la persona del Espíritu Santo. Por consecuencia, si tú no te mueves en esa unción de querer saber, de querer llenarte de ese conocimiento de Dios para poder activar los puntos de bendiciones, para poder activar la sobrenaturaleza de Dios, lo que va a suceder es que tu valoración va a disminuir y mismo vas a desvalorar a Dios, porque vas a ver otras personas que viven lo sobrenatural, que alcanzan, que logran, que impactan, que llegan, y tú no lo haces. Tú no lo haces simplemente por una falta de conocimiento o por una falta de hambre en el saber. Por eso tiene que haber en nosotros ese hambre, ese querer saber y conocer. Y el apóstol Pablo empieza fuerte diciendo, no quiero. Es difícil, que venga alguien y te diga, no quiero que seas ignorante a esto. No seas ignorante en esta situación. Él está diciendo, yo no quiero gente que esté bajo mi cobertura, gente que esté trabajando conmigo, gente que esté moviéndose en esto. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y así mismo yo como apóstol le digo a gente de mi ministerio ahora que está viendo este video, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, porque entonces vas a vivir una vida sin logro. Vas a vivir una vida sin poder activar lo sobrenatural que Dios quiere activar sobre tu vida. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12. Cuando nosotros no nos movemos en ese conocimiento de lo que es los dones, los frutos del Espíritu Santo, no activamos la sobrenaturalidad de Dios. En los dones está la sobrenaturalidad de Dios y en los frutos está el carácter del ministro. Repito, en los dones está la sobrenaturalidad de Dios y en los frutos está el carácter del ministro. Para eso necesitamos tener una relación. La misma fuente de esas dos cosas es el Espíritu de Dios. Yo me relaciono con el Espíritu empieza a trabajar en mí, en los frutos. Yo voy activando esos frutos sobre mi vida para que eso se vuelva una acción cotidiana y forma mi carácter. Cuando empiezo a tener una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu es quien decide. Después lo vamos a ver, qué dones van a trabajar en tu vida. Pueden ser todos los 9 o puede ser alguno específico. Cuando nosotros estamos en una ignorancia, lo que sucede es que hay una ausencia, una carencia. Inclusive, según lo que dice el diccionario, en una ignorancia es una imperfección. Entonces, si nosotros vivimos en esa ignorancia, vamos a vivir en una carencia, vamos a vivir en una imperfección y en una ausencia de revelación, de mover, de sobrenaturalidad, de los provechos que podemos tener como hijos de Dios dentro del ministerio, dentro del reino de Dios, y toda la gloria, el poder que Él quiere manifestarse sobre nuestra vida por la ignorancia. Simplemente una cosa tan pequeña por no dedicar el tiempo a querer conocer y relacionarme con el Espíritu Santo. ¿Qué trae eso? Trae una ausencia, trae una carencia y trae una imperfección. Una persona ignorante vive una ausencia de lo que te podría lograr adquiriendo el conocimiento. Una persona ignorante es una persona con carencia. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad de expandir su mente, de cómo moverse en situaciones para poder lograr sus objetivos. Y por consecuencia es imperfecto. Porque cuando Dios nos llamó para que seamos reyes y sacerdotes, y no lo somos. Porque cuando Dios nos llamó para que seamos luz, y no lo somos. Porque cuando Dios nos llamó para que seamos sal, y no tenemos el gusto. Cuando Dios nos llamó para que impactemos y sacudamos la tierra, y no lo estamos logrando, es porque hay una ignorancia acerca de lo que puede suceder en nuestras vidas por intermedio de los dones espirituales. Por eso Pablo dijo bien claro, 1 Corintios capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca
de los dones del Espíritu, los dones espirituales. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está diciendo que uno solo es el Espíritu que da los dones. Hay muchos dones, pero hay un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando sobre ministerios y sobre dones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todo don de Dios es para provecho. Todo don que nos traiga provecho, bendición, gloria, reino, poder, autoridad, no es un don de Dios. Todo don, dice la palabra de Dios, que cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu siempre va a traer provecho. En caso esa manifestación espiritual trae rompimientos, trae quebranto, que parece que no es provechoso al momento, pero después uno ve los frutos. Ok, porque a este es dado por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, 2. A otro palabra de fe, 3. Por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad, 4. Por el mismo Espíritu. A otro 5. El hacer milagros. A otro 6. Profecía. A otro 7. Discernimiento de espíritu. A otro 8. Diversos géneros de lengua. A otro 9. Interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, entendamos que son 9 los dones del Espíritu. 9 los dones del Espíritu. Y dice que Él reparte, escucha bien, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él reparte a cada uno en particular. Si a uno Dios le quiere dar los 9 dones, Dios se lo puede dar. Si a otro le quiere dar 2, se lo va a dar. Si a otro le quiere dar 3, porque muchas veces yo he escuchado que dicen, no, este fluye en la alabanza, no puede fluir en la prédica. No, mentira. Si el Espíritu Santo quiere que fluya en la prédica, va a fluir, porque Él lo da como Él quiere. Él puede darle los 9 dones a una persona. Glorioso sería eso, imagínate, una explosión de gloria. Él puede darnos a cada miembro de la iglesia los 9 dones. Pero tenemos que dejar la ignorancia de lado y tenemos que empezar a tener una relación con el Espíritu Santo, un conocimiento de lo que es el Dios verdadero y las dimensiones de su reino, de su poder y de su gloria. Entonces son 9 los dones. El Espíritu, palabra de ciencia, el Espíritu, número 1, palabra de sabiduría, número 2, palabra de ciencia, número 3, fe, número 4, don de sanidad, número 5, el hacer milagros, número 6, profecía, número 7, discernimiento de espíritu, número 8, diversos géneros de lengua y número 9, interpretación de lengua. Voy a estar hablando más adelante acerca de todo esto, acerca de los 9 dones del Espíritu en el próximo video. Voy a estar hablando de esto, pero quiero hoy que, número 1, ponerte un ultimátum, que rompamos la ignorancia. Tenemos que conocer más de los dones del Espíritu. Por consecuencia tenemos que conocer más del Espíritu, porque Él es el que da y el que reparte a cada uno como Él quiere, según lo que dice la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Jesús, dame el don de sanidad. No, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dé. Ese no es el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús es otro. El trabajo del Espíritu Santo es repartir los dones sobre tu vida para que caminen en la sobrenatural. Imagínate el Espíritu, palabra de sabiduría. Que cada vez que hables con alguien te dio esa palabra de sabiduría, que active la sabiduría que trae riqueza, la sabiduría que arregla conflictos familiares, la sabiduría que puede hacer que tu hijo crezca en reino, poder y gloria y que sean gente de bendición. Palabra de ciencia. Esa palabra de ciencia que te revela la palabra de ciencia. Voy a enseñar específicamente palabra por palabra lo que es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es el saber y discernir consecuencias futuras por intermedio del saber del Espíritu. O sea, la palabra de ciencia puede mirar a una persona y decirle, te va a pasar esto. Y lo estás diciendo sabiendo que eso es lo que puede pasar si escucha la palabra de Dios. Palabra de ciencia, la fe,
don de sanidad, milagros, señales, el de hacer milagros. Y te voy a contar, el trayecto de todo esto, milagros que he vivido en los años ministeriales y lo que estoy viviendo hoy en día también. Palabra profética. La palabra profética tiene 4 dimensiones de poder. Cuando tú profetizas, estableces, decretas y generas un ambiente y un escenario profético, un escenario de gloria, de reino, conforme a lo que profetiza, para que en el futuro, puede ser hoy, mañana, pasado o dentro de una hora, ¡paf!, se haga real. Es como un armado. La profecía es un armado espiritual que tú haces como arquitecto, usando la palabra, levantando y formando un escenario para que se haga real sobre tu vida. Discernimiento de espíritu. ¡Wow! ¡Qué inmenso! Que vea una persona y vea qué clase de espíritu tienes y sepas si relacionarte o no, o cómo trabajar en esa persona para que sea una mejor herramienta en el ministerio. Diverso género de lengua, interpretación de lengua. Este estudio es bien interesante. Así que por favor, si hay gente que esté interesada, coménteme por Facebook. Yo voy a bajar este video para que sea un punto de lanza. Me gustaría que te interiorices y que puedas ser parte de esto. Y si quieres romper lo natural y caminar en lo sobrenatural, tienes que conocer de los 9 dones del Espíritu Santo. Eso te va a hacer caminar en lo sobrenatural. Eso te va a hacer caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Y Dios me ministró este mes porque es el mes 9 y yo creo que tú quieres caminar en este mes en lo sobrenatural y empezar de ahora un nuevo camino viendo la gloria de Dios. El apóstol Walter Jiménez te saluda, toda la bendición, te amo, estamos en comunicación. Eres el Dios de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo